Hola, hola, ¿cómo están? Vamos iniciando. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que entre un poquito más de gente también. Hola, hola, un saludo a todos los que están entrando. Vamos el día de hoy a dialogar con el profe Javier de Filocrítica sobre Hegel y la posmodernidad. Hola, hola, un saludo a todos los que se están uniendo. Saludos desde Jalisco. Un saludo, un saludo. Que estén todos muy bien. Vamos a esperar al profe. Voy a poner a cargar mi compu. Un saludo. Hola, hola. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Hegel y la posmodernidad. Hay mucho, pues bueno, mucho se habla siempre cuando se va a hablar de Hegel, muchos como prejuicios me parece a mí, y no muy infundamentados, ¿no? Muchas veces se habla de que es el autor más difícil que hay de entender, que es un autor muy revuelto, que tiene un estilo de escritura pues bastante curioso. Entonces, pues vamos a tratar de abordarlo de una manera sencilla, de una manera agradable y sobre todo de hacer una relación que para muchos es muy complicada de ver y es la de Hegel en la posmodernidad, ¿no? ¿Cómo podríamos relacionar la propuesta hegeliana con la vida actual, ¿no? Con el mundo que tenemos hoy y con el sistema de pensamiento que vamos manejando. Entonces, pues vamos a esperar a que entre el profe. Por mientras, pues vamos también recordándoles que este en vivo se queda guardado, igual que todos. Luego se va a subir al canal de YouTube, que si todavía no me siguen, vayan a seguirme. Es Jorge Torres Filo. Vamos a estar por ahí. Y pues nada, recordarles también que todas las preguntas que gusten hacer las pueden ir dejando. ¿Cómo nos va? A ver, ¿qué sale? Si tienen preguntas, comentarios, los pueden dejar ya sea ahí abajo en la cajita de preguntas. Y pues nada, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. ¿Qué hice por allá? Perfecto. Acá andamos, tranquilo. Todo bien. ¿Tiene el Eh, vaso de agua? acompañado, acompañado de una pila de Sí, libros y de mi agua, como como siempre. debe ser. Aquí tengo una olla casi vacía, pero también pues preparados porque desde que oímos Hegel como que se presta el ambiente para hidratarnos bien y sentarnos a gusto, ¿no? Porque pues, se viene una plática interesante, ¿no? Sí. Saludos a todos los que se están sumando. Bienvenidos. Saludos, saludos, están Eh, bienvenidos. Hagan las preguntas que gusten, comentarios, las pueden ir dejando por aquí. Quiero comentarle, profe, este live, al igual que los últimos que hemos estado realizando, surge de una dinámica que me gustó mucho, que es de poner una historia con quién quería la gente que pues, se armara un diálogo, ¿no? Una plática. Y salió su nombre, entonces me gusta mucho esto porque es precisamente como pues Vox Populi, ¿no? La gente lo aclama, ¿no? Entonces aclama este tipo de charlas y está muy interesante porque pues va surgiendo del mismo interés de los que nos ven. Así que pues nada, me parece muy bonito también, es un honor poder compartir ahorita. Y el tema, pues es, ahorita estaba diciendo un poco que suele haber como mucho temor, ¿no? Suele haber un ambiente medio denso si mencionamos que vamos a hablar de Hegel. Y bueno, ahí ya cuando estudiaba, cuando recién empecé a estudiar más bien, te decía que Hegel es el autor que todos dicen que entienden, pero que nadie entiende. Entonces, pues bueno, hay muchas como anécdotas ahí alrededor de él, pero lo que me interesa también el día de hoy platicar con usted, que yo sé que como que se va mucho por la línea de los filósofos alemanes, ¿no? Tengo entendido, del idealismo alemán, pues qué mejor, ¿no? Que poder ahondar en esto. Hegel, al menos también para ir poniendo un contexto para los que nos escuchan, es un autor que critica prácticamente, al menos, igual aquí, profe, si más adelante me va corrigiendo, todo bien, que critica casi toda la filosofía anterior a él, ¿no? O sea, trata de hacer algo nuevo, trata de tomar todo lo que ya se venía dando, y hay unos términos que me parecen a mí interesantísimos y que nos pueden dar mucha luz
para precisamente nuestra época posmoderna, ¿no? Que es precisamente el de la fenomenología del espíritu, o la ciencia de la experiencia de la conciencia, de la experimentación de la conciencia, ¿no? Sabemos que el fenómeno desde Kant se manejaba como la apariencia, ¿no? Como lo que parece que es, pero no es, ¿no? Comparado con el noúmeno, el fenómeno del noúmeno. Entonces lo que vemos son meras apariencias de lo que sí es, que es el noúmeno. Entonces, con Hegel la cosa cambia un poco, al menos hasta donde voy entendiendo, y es que precisamente el fenómeno ya no es tanto la apariencia, sino lo que se aparece. Entonces, en este aparecerse se da una dialéctica, ahora sí, entre la conciencia y el objeto. ¿A qué más o menos voy con esto? Que bueno, cuando la conciencia percibe el objeto, lo único que existe en ese momento es el objeto, ¿no? Por así decirlo, si a mí se me aparece el frío, yo estoy sintiéndolo, yo lo percibo porque se me aparece y para mí es real. Entonces, en esta dialéctica de conciencia-objeto, yo percibo lo que se aparece y lo percibo como realidad. Pero hay momentos donde, pues bueno, percibo que quizás eso que me aparece era una apariencia. ¿En qué sentido? No sé, si yo un día voy a Argentina, veo a alguien muy parecido al profe Javier, digo, es él, ¿no? Filocrítica en vivo, en persona, y me acerco y resulta que no era, ¿no? Mi conciencia percibió lo que se me manifestó como el objeto, como el profe, pero me di cuenta de que era la apariencia, no era de hecho él. Entonces ahí es donde la conciencia pasa de ser dogmática a una conciencia escéptica, ¿no? Entonces por aquí, al menos para no alargarme mucho en esto, me parece que sentamos un contexto epistemológico, ¿sí? Y algo que yo rescataría en esta primera intervención, para ya pasarle la palabra también, es cómo nos va dando la idea de que no todo lo que se nos aparece es de hecho, o pues bueno, una aparición, sino que puede ser una apariencia, ¿no? Y esto me gustaría irlo hilando desde una vez con lo que tenemos en la posmodernidad, sobre todo por el fenómeno de red social, ¿no? Cómo se nos aparece, o más bien vemos muchas apariencias en torno a información, en torno a eventos, en torno a muchísimas cosas, y inmediatamente lo relacionamos como si fuese verdad, ¿no? Entonces, esta primera dialéctica y distinción que hace Hegel sobre el sujeto y el objeto, ¿no? Porque rompe con este binomio de que es un sujeto que percibe un objeto externo, va a decir que todo es parte de la conciencia. Entonces, entrando por aquí, profe, ¿qué nos podría decir de Hegel que pudiéramos también ir abarcando un poco más? También si gusta y complementar lo que voy mencionando, haciendo aportes, estaría también pues encantado, ¿no? Bueno, buen desarrollo. Si estás estudiando a Hegel, vas por buen camino. Así que bien, Jorge. Es bastante complejo todo lo que venías explicando. Yo quiero ir desarrollándolo de a poco. No quiero que nos volvamos muy técnicos porque no quiero que del otro lado se queden así en una charla donde, bueno, qué lindo digo, ¿no? Pero no entendí nada. Claro. Es muy certero lo que acabas de desarrollar, pero por ser Hegel un pensador complejo, yo preferiría ir un poquito más despacio. Para los que no tienen ni la más pálida idea de lo que dijo. Porque si yo te explico, no sé, en parte lo que vos decías, ¿no? El fenómeno, que en alemán se dice Erscheinung, lo que se muestra, lo que se me aparece, que está muy bien la dicotomía que haces vos entre Kant y Hegel, porque en Kant es lo que se me da primeramente, es el múltiple que se me da en la intuición, es decir, en los sentidos, y que luego es elaborado por la totalidad de mi razón, y bueno, es ella la que elabora el conocimiento, y en tanto lo elabora, ese conocimiento tiene validez objetiva, pero no es más que un fenómeno. La cosa en sí para Kant es algo que sí que existe. Kant no es escéptico, pero que es inaccesible debido a la condición finita de nuestra existencia humana. Porque somos seres que estamos atravesados por el tiempo, y el tiempo es sinónimo de finitud.
Y el tiempo, como enseñaba Kant, es la condición formal de todos los fenómenos. Es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que acontece a nuestro alrededor, está sometido al tiempo. Nosotros mismos, por lo tanto, también lo estamos. En el caso de Hegel, como bien decías vos, el fenómeno es lo que se muestra desde sí. Entonces, la totalidad de lo real, lo digo así para que se entienda, no son los términos de Hegel. La totalidad de lo real, Hegel lo va a llamar el espíritu. En alemán, ya Geist. Geist en alemán significa espíritu. ¿Qué entiende Hegel por espíritu? Porque vos le decís a alguien que estás leyendo o estudiando la fenomenología del espíritu y se creerán, no sé, que estás estudiando religión, mística, todo menos filosofía. Entonces, la diferencia fundamental entre Hegel y Kant, mejor dicho, la superación hegeliana de Kant, y por consiguiente la transformación de la metafísica, o sea, desarrollar el sistema del saber absoluto, que es el saber que el absoluto tiene de sí mismo. Ya vamos a explicar bien qué es esto, que está intrínsecamente relacionado con el concepto de Erinnerung, que en alemán significa recuerdo, pero que básicamente es el movimiento de interiorización del espíritu. O sea, se interioriza o se vuelve interior a sí mismo. O la autoconciencia. Exactamente. Es el saber que el absoluto o el espíritu tiene de sí. Entonces, en esa absoluta reconciliación se da justamente el saber absoluto. Pero bueno, como decía, vamos a ir por partes. Entonces, lo que hace Hegel es fundamentar de nuevo la metafísica. Para los que están del otro lado y están escuchando estas palabras medio raras, ¿qué es metafísica? Aristóteles, al comienzo del libro cuarto de la Metafísica, dice, así reza el texto griego, «Estine episteme tis hetheorei ton geon». Hay una ciencia o un saber de lo que es ton, de acá viene la palabra ente, en tanto que es, o según las traducciones latinas, del ente en cuanto ente. Y del otro lado se preguntarán qué es el ente. El ente es esto, una cosa. Y se preguntarán, ¿qué es? Todo es. Es decir, todo existe. Entonces, la metafísica, o en otras palabras, la filosofía, es justamente este saber de las cosas en tanto que son, es decir, el saber del ser de las cosas, o de lo que es. Entonces, fundamentar nuevamente la metafísica implica dar un nuevo basamento, un nuevo suelo a este conocimiento que, como enseñaba Aristóteles, es el más fundamental de los saberes, porque todo saber va a presuponer una determinada concepción del ente y de su ser, o en otras palabras, de su esencia. Entonces, lo que hace Hegel al superar a Kant es fundamentar de nuevo la metafísica. Pero bueno, como decía, vamos por partes. En principio, Hegel es un pensador que se inscribe dentro de la corriente conocida como idealismo alemán, que es una corriente de pensamiento que dura unos 40 años. En 40 años pareciera que el espíritu filosófico alemán se agota. 4 pensadores componen el idealismo alemán, fundamentalmente. Kant, Fichte,
que es fundamental también para entender a Hegel, Schelling y Hegel. Acá voy a hacer una aclaración. Pues muchas veces se dice, Hegel, tesis, antítesis y síntesis. No, error. Si un profesor de filosofía te dice que eso lo dijo Hegel, tu profesor de filosofía no leyó a Fichte. Grave error. Ese es Fichte, no es Hegel. Hegel habla de afirmación, negación y negación de la negación, o también Aufhebung, que se suele traducir por superación. Entonces, Hegel vendría a ser la frutilla del postre, que continúa Kant, superándolo. Si bien le da con un hacha, no se cansa de pegarle a Kant a lo largo de toda la obra, vos lo sabrás, hay similitudes. Por ejemplo, esta pila de librotes, acá está la fenomenología, ya se los voy a mostrar. Los primeros 4 capítulos de esta obra, de la fenomenología del espíritu, Phänomenologie des Geistes en alemán, se corresponden con la deducción trascendental de las categorías, que forma parte de la crítica de la razón pura. Luego va a haber un viraje, que justamente es lo que hace que Hegel se separe de Kant y bueno, vaya aún más allá de él. Entonces, de alguna manera hay continuidad. Los primeros 4 capítulos de la fenomenología, como decía, se corresponden con la teoría elemental trascendental, es decir, la primera parte de la crítica de la razón pura, donde Kant analiza todas las partes digamos, de las que se compone nuestra facultad de conocer. Es decir, la sensibilidad, los sentidos, el entendimiento, es decir, nuestra facultad de juzgar, y la razón, que Kant entiende como la facultad de las ideas. Y es la razón la que va a sistematizar o va a ordenar sistemáticamente el conocimiento a través de principios incondicionados que él llama ideas. Ya voy a volver al tema del incondicionado. Entonces, hay continuidad. En estos 40 años, bueno, Kant publica La crítica de la razón pura en 2 ediciones, 1781 la primera, 1787 la segunda. En 1794 Fichte publica la Wissenschaftslehre, la doctrina de la ciencia, texto fundamental. En el año 1800, Schelling, este pensador que tengo acá, publica un libro que se llama Sistema del idealismo trascendental. 6 años después, Hegel publica La fenomenología del espíritu. Es una locura. O sea, la gente ni siquiera terminó de digerir la crítica de la razón pura, que es ese ladrillo enorme que está ahí atrás. Y acá ya lo estaban criticando. O sea, estaba la recién salida del horno y ya aparecieron los llamados discípulos de Kant, que son estos pensadores, y ya lo estaban criticando. Hay una famosa reyerta o discusión o disputa pública, un escándalo mediático para la época, entre Kant y Fichte que se declaraba el heredero y el continuador de la doctrina kantiana, y Kant, que nunca leyó las obras de Fichte, a pesar de que se las mandaba por correo, y lo visitaba a la casa, y le decía a mi maestro, y bla, 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 el tipo las dejaba en el escritorio, no las leía, ni pelota, lo llamaba el usurpador. Bueno, solo leyó la obra fichtiana de segunda mano, es decir, por reseñas de revistas especializadas, y bueno, al final de cuentas saca una declaración pública diciendo que, bueno, la teoría de Fichte es un disparate, no lo dice así, lo digo yo para que se entienda, y que bueno, que en realidad él cita un proverbio italiano que dice
Dios nos guarde de nuestros amigos, que de nuestros enemigos nos ocupamos nosotros. Un divino Kant. Pero bueno, Hegel se enmarca dentro de toda esa corriente. Él nace en el año 1770, el 27 de agosto, en Stuttgart, actual Alemania. Muere el 14 de noviembre de 1831. Y muere, es curiosa, ¿no? La muerte de Hegel. No sé si tengo la biografía por ahí a mano, o dónde fue a parar. Allá. Esta es una muy buena biografía para los que se quieran introducir al pensamiento de Hegel. Que todos dicen, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago, profe? ¿Con qué obra empiezo? Bueno, si quieren saber acerca de la vida, yo les recomiendo esta biografía de Jacques Dont, titulada Hegel. Es el especialista más renombrado en Francia de Hegel, actualmente, ¿no? Y bueno, Hegel muere en medio de la epidemia de cólera. Paradójicamente, Fichte, que muere unos años antes que Hegel, muere de otra epidemia, que es el tifus. Pensemos que nosotros estamos viviendo actualmente una pandemia. Entonces es muy graciosa, ¿no? Lo que fue la muerte de Hegel, por el contexto, porque ¿qué pasa? Muere un gran pensador. Hegel se terminó convirtiendo en el pensador oficial del Estado prusiano. Lo que hoy llamaremos Alemania, en aquel entonces era Prusia, para los que no lo saben. Entonces, muere un gran personaje en medio de una epidemia y empezaron las reyertas, como acá pasó con la muerte de Maradona. Yo hice un video en mi canal de YouTube que tiene muy poquitos suscriptores, pero bueno, tampoco me esforcé mucho en hacer videos, porque la verdad que me da paja editar. Es todo un trabajo. Pero bueno, hice un videito hablando de la muerte de Hegel. Entonces, estaban los detractores de Hegel, los que lo odiaban y que festejaban, bien muerto está, que son los que después van a decir que Hegel era un perro muerto, y después va a salir Marx a decir, no, ese perro muerto es mi maestro. Que como bien dijo el extranjero mental al principio, Marx va a hacer una inversión de la dialéctica, pero bueno, eso puede ser tema de otra transmisión. Entonces estaban los detractores de Hegel, entre ellos Schopenhauer, que en realidad le tenía envidia porque Schopenhauer tenía 2, 3, 4 alumnos en la Universidad de Berlín y Hegel llenaba el aula magna, rebalsaba. Claro. Y bueno. Entonces, por ser un gran pensador y una figura tan compleja, no solo despertaba odio, sino también amores, y amores diversos, porque estaban los funcionarios del Estado prusiano que veían en Hegel la razón del Estado, o sea, la gran cabeza del Estado prusiano, y había estudiantes que veían en Hegel aquel pensador revolucionario, irreverente, y que, bueno, expresaba también sus intenciones. Entonces, los estudiantes hicieron toda una marcha para que velaran a Hegel, porque en medio de una epidemia, el protocolo prohibía llevar a cabo un velorio, como acá, como ahora. Fallece un familiar y ¿qué se hace? No hay velorio. Solos. Como mucho, 5 personas pueden acompañar el féretro hasta el cementerio, despedirlo a cajón cerrado, y el cuerpo va al crematorio. No hay inhumación. Con Hegel, bueno, se preparó un protocolo especial que obviamente no se cumplió porque el funeral desbordaba de gente. Así que bueno, se violaron todos los protocolos
para enterrar al gran filósofo. Así que es curiosa lo que fue la muerte de Hegel. Y bueno, para los que tengan curiosidad sobre este tema, hay un video en YouTube en honor a la muerte de Hegel, donde hablan una serie de especialistas, que es muy bueno. Pero bueno, no se sabe hasta el día de hoy cómo murió Hegel en realidad, porque no manifestaba los síntomas del cólera. Al parecer los médicos hicieron como se suele hacer hoy en día en la actual pandemia, le ponen el cartelito de coronavirus y listo, se acabó el problema. Hay algo raro ahí. Así que bueno, empezar por el final de la vida de Hegel es una buena manera también de introducirse en el pensamiento de Hegel. Porque uno, por ejemplo, cuando lee la fenomenología, esta obra que no es la más importante, es fundamental, sí, es fundamental. Pero la más importante, y para desgracia de los que se quieren introducir al pensamiento de Hegel, más difícil todavía, es este ladrillo que tengo acá, que es la ciencia de la lógica. Wissenschaft der Logik, en el original alemán. Es cortita, ¿no? En un Chiquito, día. de bolsillo. Entra en el bolsillo. Eh, este es el texto clave de Hegel, la lógica, como se la llama también la lógica grande, porque también tenemos la lógica de la enciclopedia. Hegel daba clase en la universidad y como los profesores de su tiempo, escribía todas sus clases y bueno, para uso de sus cursos él escribió una enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es una exposición un tanto más amena de todo su sistema. Entonces, cuando uno abre la fenomenología, el sistema hegeliano, que es el sistema del saber absoluto, acá en esta obra ya está consumado el saber de lo absoluto. Sin embargo, quien comienza la obra empieza de alguna manera en la lectura a reproducir lo que sería esta ciencia de la experiencia de la conciencia, que es el título que vos bien decías, es el subtítulo de la fenomenología del espíritu. ¿Qué significa fenomenología del espíritu? Eso, ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Qué entiende Hegel por ciencia? Que en alemán se dice Wissenschaft, es justamente este saber que el absoluto tiene de sí mismo. Siempre en relación con una determinada conciencia. Es decir, nuestra conciencia en tanto sujetos individuales que nos acercamos a este saber de lo absoluto. Entonces, justamente la obra comienza por el principio. ¿Qué es lo que primeramente uno percibe en la experiencia común y corriente? O sea, desde el sentido común, ¿a qué se le atribuye, por ejemplo, la máxima autoridad a la hora de conocer? En lo que hace a las facultades de juzgar o de pensar, de conocer, mejor dicho. Los sentidos. Como dice la gente, si no lo veo, no lo creo. Entonces, así empieza la fenomenología del espíritu. Justamente, el capítulo 1 se llama la certeza sensible. Todo esto va a ir siendo superado, después de la certeza sensible viene la percepción, luego el entendimiento, donde discute con Kant. Entonces, la fenomenología, digamos, de alguna manera, Hegel nos toma de la mano y nos dice, bueno, vení, te voy a mostrar el absoluto.
íbamos recorriendo todos los pasillos y todas las escaleras que son espiraladas, porque el movimiento de lo lógico real, como dice Hegel en la enciclopedia, sí, en el parágrafo 79, es un camino de ida y vuelta. Volviendo a lo que vos decías, ¿no? De aquello que no que aparece, sino que se me manifiesta, es la totalidad de lo real, es decir, el absoluto mismo, que se pone así, es decir, se determina como otro. Es decir, se enajena. Enajenarse es justamente volverse extraño, volverse ajeno. Así se manifiesta, es decir, así se muestra. Entonces, la conciencia que capta eso, lo capta desde su ser otro. Es decir, lo que captamos nosotros es un fragmento desde nuestra pequeña finitud, una parte pequeña del todo. Para que se entienda mejor, la totalidad de lo real en su despliegue posee fases, momentos, es decir, etapas de desarrollo. Por eso Hegel habla de justamente el desarrollo o el despliegue o el desenvolvimiento de lo absoluto o del espíritu. Entwicklung se dice en alemán, desarrollo. Es decir, la totalidad de lo real posee fases y momentos que se van superando unas a otras. El concepto de superación, de Aufhebung, implica una negación de una etapa anterior, pero una negación que no destruye la etapa anterior, sino que la contiene, como su etapa anterior necesaria, previa. Ahora voy a hablar un poco de las estructuras del pensar hegeliano. Acá tengo unas filminas que publiqué en mi página sobre la estructura elemental del pensar de Hegel. Ahora la voy a desarrollar un poco más. Así que ahora vamos ahí. Bien. Voy a continuar con esto que decía. Abro un paréntesis pequeño para los que me dicen, bueno, ¿cómo arranco con Hegel? Acá tiene una introducción general. G.R.G. Muir, en inglés, es un hegeliano británico, escribió esta pequeña obrita, que es una introducción a Hegel, donde se trata todo el sistema hegeliano de una manera bastante amena, bastante sencilla. Yo en segundo año de la carrera, nuestro profesor nos puso a bailar con la más fea. Imagínate yo, estudiante de segundo año, venía de, no sé, de leer a Platón, hermoso diálogo, la alegoría de la caverna. Me agarra mi profesor, que se convirtió en mi maestro. De segundo año, yo tenía 21, era un niño, y nos dice, bueno, vamos a comenzar el curso estudiando el prólogo de la fenomenología del espíritu. El prólogo. Para quienes no lo saben, y acá hoy les voy dando algunas claves hermenéuticas para ir entendiendo la fenomenología. Los primeros 4 capítulos, como decía, se corresponden con la primera parte, el libro primero, la teoría trascendental de los elementos, de la crítica de la razón pura. En el prólogo, sin embargo, está contenido ya de una manera apretadísima todo el sistema de Hegel. Entonces,
yo como estudiante, cada párrafo que leía del prólogo, sentía que Hegel me estaba cagando a trompadas. La primera vez que me acerqué, estuve 2 horas para descifrar un párrafo. Entonces, ya está contenido todo el desarrollo de lo que Hegel va a hacer después en el prólogo de la fenomenología. Entonces, esto explica el hecho de que Hegel escribió el prólogo una vez que terminó la obra. En orden cronológico, el prólogo sería en realidad un epílogo. Pero bueno, sería la propedéutica filosófica, sería la introducción a esta ciencia de la experiencia de la conciencia, que es la fenomenología del espíritu. Entonces, empezar por el prólogo es muy duro. Después, para leer la fenomenología en general, que obviamente también sirve para introducirse al pensamiento de Hegel, este comentario de Ramón Valls Plana es fundamental. No sé si lo conocías. Me suena, pero no lo he abordado todavía. Del yo al nosotros. Está en PDF, descárguenselo, y le digo que se lo descarguen porque este libro está agotado, no se consigue nunca más en la vida. Por suerte lo han inmortalizado en el ciberespacio. Es el mejor comentario que tenemos en castellano a esta obra. Pero no tiene un comentario, ni al prólogo ni a la introducción. Entonces, para arrancar, pueden arrancar con Valls Plana, que lo explica muy bien. Pueden empezar con el señor Muir o Mure. Para el prólogo, una vez que ya están más introducidos en la obra hegeliana, tienen este comentario que obviamente es difícil de conseguir, que se llama Propedéutica Filosófica, de Juan Ramón Cepich Lange, un filósofo argentino. Es bastante difícil de conseguir esta obra, quizá algún día la digitalice. Tengo la versión de fotocopias y esta, la original, que la conseguí después. Esto le sirve para el prólogo. Para la introducción, seguimos con la fenomenología del espíritu, hay un comentario muy bueno de una filósofa argentina que se llama Amelia Podetti. Un librito así, que se llama Comentario a la introducción a la fenomenología del espíritu. Ahí tienen una buena introducción a lo que sería el comentario. A la introducción, que la introducción de la fenomenología en total tiene 50 páginas. Entonces, para adentrarse en la lógica, es decir, en este monstruo gigantesco, hay otro libro, que está por acá, que es una introducción a una primera lectura de la lógica, que es este. Arturo Gaete es el autor. La lógica de Hegel. Es una introducción muy buena a esta cosa. Entonces, por alguno de esos libros pueden empezar. También pueden empezar, si lo desean, por Hegel mismo, por sus famosas lecciones sobre la historia de la filosofía. Este es el tomo 1, son 3 tomos. Acá están traducidos, acá en Latinoamérica, están traducidos por el Fondo de Cultura Económica. Son las clases que daba Hegel de historia de la filosofía. Es una buena introducción a su pensamiento y bastante amena. Sí. Entonces, veamos algunas cuestiones para ir desarrollando todo lo que venimos hablando. Yo antes de que la desarrolles, me gustaría añadir algo. Creo que pues en primero es una cátedra lo que estamos viendo sobre Hegel, entonces agradecido ahí por eso. Y marcar ahí, recalcar algo que mencionabas en torno a la metafísica precisamente, porque cierto es que Hegel va reconstruyendo
y hay un ejemplo que me gusta mucho como para, válgame la redundancia, ejemplificar lo de los entes. Bueno, ¿qué es el ente? ¿No? Es todo aquello cuanto existe, incluidos los seres vivientes, los inertes, todos los que terminamos como entes, ¿no? O sea, somos existentes, inclusive las cosas, nosotros mismos, hay entes reales, hay entes imaginarios, y todo esto va desarrollando una especie de manera de entender pues, todo lo que existe, ¿no? Entonces Hegel lo que va haciendo precisamente es reconstruir todo esto a partir del espíritu absoluto, como bien menciona el profe, que si bien lo leemos aislado de su contexto, podríamos pensar, como bien decíamos, pues bueno, esto es teología, esto es Dios, precisamente, pues ¿qué es, no? Pero es, pues bueno, yo lo vería primero como algo epistemológico, así como lo planteamos, ¿no? En la manera en la que vamos conociendo lo que se nos aparece, que luego quizás vemos que no se nos apareció, sino que parece ser algo que se aparece, válgame la redundancia de palabras, para posteriormente también ir entendiendo, y aquí también está la relación con Aristóteles, ¿no? O sea, cómo la conciencia no puede ir más allá de sí misma, ¿no? Al menos hasta esto lo he entendido de esta forma, como que la conciencia, esto que se aparece y lo que aparece o parece ser que es, está dentro de la conciencia. Es como el primer motor aristotélico que se piensa a sí mismo. ¿Por qué? Porque nada hay fuera de él. Entonces es más o menos así lo que va en la conciencia y esto, además de epistemología, me parece también ya una cosmovisión, ¿no? Entonces también ahí quisiera ver si podría ayudarnos un poquito más a ahondar en torno a, pues bueno, la ontología o la cosmovisión que Hegel maneja y sobre todo qué significaría, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos, no sé, a Spinoza y vemos su desarrollo ético, geométrico, su propuesta de la sola sustancia, nos damos cuenta de que no hay, por así decirlo, individualidad, ¿no? O sea, somos simplemente, no somos dioses ni parte, o sea, somos Dios precisamente en ese sentido, y vamos también tratando de entender qué seríamos desde Hegel, ¿no? Eso me gustaría también que nos ayudase a desarrollar un poco, o sea, cuál sería el papel del ser humano en una cosmología donde el espíritu absoluto se va autoconociendo o desarrollando a sí mismo mediante el transcurso de la historia, que como bien decía, muchos lo traducen como tesis, antítesis, síntesis, pero más que nada habla de una negación para otra negación y para seguir negándose a sí mismo, como veíamos primero en el proceso epistemológico, ¿no? Yo percibo lo que se me aparece, lo niego al darme cuenta de que es apariencia y así continuamente. Entonces, ese es el desarrollo del espíritu y me gustaría precisamente como darle ahí ese hilo de conducción para ver pues cómo nos entenderíamos dentro de una ontología del espíritu absoluto y pues bueno, qué implicaciones tendría, ¿no? Para nuestra individualidad, colectividad, etcétera, ¿no? Bueno, primero, volviendo a esta dicotomía Kant-Hegel. Kant piensa desde una razón humana finita. Cuando habla de la razón como la facultad de lo incondicionado, ¿qué es lo incondicionado? Aquello que no está sujeto a condición ninguna, que no tiene condiciones. Entonces, lo incondicionado en Kant se da por una negación de esta razón humana finita de los conceptos condicionados. ¿Cuáles son los conceptos condicionados para Kant? Los del entendimiento. ¿Por qué son condicionados? Porque dependen, o sea, para poder conocer, dependen de que un múltiple, un mannigfaltig, como dice Kant, múltiple, es decir, una materia en bruto, me sea dada a la intuición, es decir, a la sensibilidad. Y es ahí donde el entendimiento opera a través de las categorías, los esquemas y demás. Y sensibiliza conceptos y formaliza, digamos, lo material. Entonces, para acceder a lo incondicionado o a lo infinito, en otros términos, Kant apela a una negación de lo condicionado. Entonces, lo incondicionado, es decir, lo que Kant va a llamar también las ideas de la razón, como por ejemplo la idea de Dios, la idea de alma, la idea de mundo, etc. Que, bueno, de estas tres ideas fundamentales, la dialéctica trascendental, que no tiene, ojo, no confundir la dialéctica en Kant con la dialéctica en Hegel.
En Kant la dialéctica, como vos lo sabrás ya, Jorge, es la lógica de la apariencia ilusoria. Es decir, que estas ideas en Kant eh, son ideas regulativas del uso puro de la razón. Lo que hacen estas ideas es ordenar los conocimientos que categoriza el entendimiento. Entonces, ¿dónde está la superación hegeliana? En el hecho de que Hegel lo que le remarca a Kant es que lo incondicionado es inmanente. No está más allá, está en realidad más acá. Entonces, ahí tenemos un punto clave de distinción entre ambos pensadores. Es decir, que nuestra conciencia como individuos forma parte del todo. No está fuera de él como algo ajeno, sino que somos el todo mismo en su manifestarse. Somos parte del todo y no algo ajeno a él. Por eso, cuando Hegel habla del espíritu, el espíritu en realidad, como decía, es inmanente, es decir, es interior. Somos parte fundamental de ese despliegue y de ese desarrollo que si el todo anulara las partes, se anularía a sí mismo, es decir, que se autoeliminaría. Entonces, no se trata de, bueno, una totalidad totalitaria que suprime a las partes, sino que las partes alcanzan su pleno desarrollo en el pleno desarrollo del todo y viceversa. Es de ida y vuelta. Entonces, en la página, acá la página 113, Hegel da la definición del concepto de espíritu, de Geist, que lo dice así: yo que es un nosotros, nosotros que es un yo. Acá vuelvo un poco a Kant, porque vos hablabas de, bueno, Juan, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Kant, en el parágrafo o en la sección 16 de la deducción de las categorías, la segunda, la deducción de la segunda edición, dice lo siguiente: el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones. ¿Qué es este yo pienso kantiano? No es un tipo que está pensando, sino que él lo piensa como una unidad sintético originaria, es decir, es la fuente primordial de unidad a la cual todos los conocimientos se refieren. Porque el conocimiento se da en la síntesis y no en la mera información fragmentaria, arbitraria, sistemática, sino que se da en su sistematización. Entonces, este yo pienso es una conciencia de sí. Pero es conciencia de sí en el sentido de que es trascendental. Es decir, para los que no entienden qué es lo trascendental hace a la condición de posibilidad del conocimiento. Como tal, no se desprende de la experiencia, sino que hace posible la experiencia. En lo que hace a la transformación de este yo pienso, que repito, no es un tipo que está pensando, es decir que hay una referencia al cogito cartesiano, pero hasta ahí nomás, porque Descartes sigue pensando en una ontología de cosas en sí.
algo que con el giro copernicano se pierde. Va a haber toda una transformación también de lo que es el concepto de la cosa. De hecho, Hegel habla mucho de die Sache selbst, de la cosa misma, que es el absoluto mismo en realidad. Visto desde del propio punto de vista del absoluto. Entonces, esa transformación de esta conciencia de sí, de este yo pienso que es una unidad sintético originaria, primero lo efectúa Fichte, porque a esta unidad él la va a llamar yoidad, o yo absoluto, en tanto que si es absoluto, obviamente es incondicionado. Es decir, que no depende de otra cosa para ser, sino que al revés, todo sería por él. Este yo absoluto es una inteligencia, que como enseña Fichte en la primera introducción a la doctrina de la ciencia, un librito que lo tengo por ahí, pero bueno, no voy a apilar más cosas acá. Fichte plantea lo siguiente: el yo, acá hay una de las fuentes del pensamiento de Hegel, esta yoidad, que no es, como te decía, un sujeto, no es un individuo, sino que es una inteligencia absoluta, se autodetermina, es decir, se autopone, se establece a sí misma. En ese establecerse, establece justamente, por vía de negación, lo que ella no es. Lo que Fichte va a llamar el no yo. La relación de el yo absoluto con el no yo sería la realidad natural, la realidad objetiva, lo externo. Esa va a ser la relación entre el yo y el no yo, la relación propia del conocimiento. Una relación propiamente teórica. La relación del yo en su interioridad, así es, del yo consigo mismo, que es el mundo propiamente humano, para que se entienda, es lo que Hegel va a ser el espíritu objetivo, es decir, la ética, la política, etc. Entonces, en las cosas mismas, dice Fichte, no hay inteligencia. Por ejemplo, y este ejemplo lo da él, vamos a ver, no sé, una orquesta. El concepto de música, que es entendido como la conjunción, es decir, la unidad sintética, la síntesis entre melodía, armonía y ritmo, estos tres conceptos, a su vez, no están en las cosas mismas, sino que son el producto de una determinada inteligencia que puede analizar, sintetizar, organizar lo real y demás. Entonces, esta misma relación está también en Schelling, en el sistema del idealismo trascendental al principio, entre este yo absoluto y lo que Schelling va a llamar la naturaleza, que como decía antes es la realidad objetiva, entre comillas, ¿no? Para que se entienda, la realidad exterior. Que en tanto en la naturaleza no hay inteligencia, Schelling la llama lo no consciente. Ojo, no lo inconsciente, que es otra cosa, sino aquello que no es consciente de sí mismo. Esto llega hasta Hegel. ¿Por qué hablaba de la percepción trascendental kantiana? Porque esta percepción en Hegel va a ser el fruto, y acá está lo que estábamos buscando, cuál es el rol de las subjetividades en el seno del espíritu absoluto y demás. Es que el espíritu como experiencia que se da en la conciencia
es este yo que es un nosotros y nosotros que es un yo. Es decir, la unidad sintético originaria del espíritu está en el nosotros, que somos autoconscientes. Entonces, de alguna manera, las individualidades lo que hacen es emular el obrar propio del espíritu, que culmina en el saber absoluto, que es el saber que el espíritu tiene de sí mismo, que como vos decías, es una reminiscencia del libro octavo de la física de Aristóteles, o del libro, de uno de los libros de la metafísica, el libro Capa, si no me equivoco. De hecho, aquí quisiera también agregar que, bueno, hasta ahorita también para los que nos escuchan, irnos acomodando mentalmente. Me parece a mí que tenemos hasta el momento dos grandes divisiones de este momento, ¿no? Esta charla. La primera como explicando un poco la cuestión epistemológica, la cuestión un poco más teórica acerca del espíritu absoluto, de la primera dicotomía entre conciencia-objeto, sujeto-objeto, que Hegel va pues rompiendo un poco con estas negaciones constantes. Ahora pasamos un poco a, bueno, el rol de nosotros como personas, pudiéramos decir, en una concepción ontológica del espíritu absoluto, ¿no? Como emular ese espíritu absoluto en nuestra propia experiencia e individualidad. Y remarco lo de la experiencia porque me parece muy importante precisamente esta parte de la percepción de la fenomenología, ¿no? La propia percepción que vamos manejando. Y me gustaría también como para poner una tercera parte en este diálogo, una parte como ya que nos deje algo conclusivo, hacerle la pregunta, ¿no, profe? Que yo creo que sería pues muy interesante ver también pues por dónde nos lleva, y es precisamente, bueno, creo que se puede dividir en varias partes, ¿no? Para no darle largas. Ve vestigios del pensamiento hegeliano en la posmodernidad, y por otro lado, ¿qué pudiésemos rescatar del pensamiento hegeliano, ya sea en su epistemología o bien en su ontología, para nuestra propia época posmoderna, para irnos también quitando un poco de este mito, ¿no? De que, pues bueno, todo lo que tiene tecnicismos lo alejamos y nos quedamos únicamente con lo que pues todo el mundo esté así como entendamos. Sabemos que el mismo Gramsci nos dice que todos son filósofos. Todos somos filósofos en cierta forma, ¿no? En un primer momento, pero hay que ir ahondando un poco más. Entonces, para ahondar un poco más saliendo del sentido común, es como, bueno, ¿qué podemos rescatar de Hegel para nuestra posmodernidad? Bueno, en principio, este pensamiento o este concepto de la experiencia, en tanto experiencia de lo absoluto, es decir, de lo total, es decir, de la totalidad. En el prólogo de la fenomenología tenemos tres tesis. Una de ellas dice, las tres tesis son las siguientes: solo lo espiritual es lo real, es decir, el espíritu mismo en su autodespliegue, como decíamos antes. Lo absoluto, es decir, esta totalidad de lo real, es sujeto, sujeto entendido como sustancia absoluta, que como decía anteriormente, nos retrotrae en el plano de las experiencias, de las autoconciencias, nos retrotrae al nosotros como unidad sintético originaria en sentido kantiano. Hay una referencia de la totalidad de lo real a la conciencia que lo conoce de alguna manera, conciencia que es en sí misma autoconciencia y que es en y para otra autoconciencia. Es decir, que el nosotros, como contrapolo del desarrollo del espíritu, es decir, como contracara, es una experiencia intersubjetiva. Es decir, que la experiencia que tenemos del espíritu es histórica. Podríamos llamarla acumulativa también. Sí, exactamente. Justamente eso podemos rescatar de Hegel. Es decir, el pensamiento contemporáneo
que se lo llama posmoderno. Con respecto a esta palabra hay que tener cierto cuidado, porque se la usa y mucho. Indiscriminadamente. Claro. Entonces, no sé, la posmodernidad, no sé, por ejemplo, yo he escuchado a personas decir o hablar de posmodernismo ideológico. Es decir, se entiende la posmodernidad como el pensamiento de la clase dominante en términos políticos, que, bueno, le sirve de base de sustentación y de justificación. Pero bueno, lo posmoderno se presenta en dos vertientes. Tenemos, por ejemplo, la corriente de Lyotard, que plantea que lo posmoderno es justamente una ruptura entre las sociedades contemporáneas y obviamente su pensamiento y el pasado inmediato. Acá va a decir Rovilota, pregunta si, bueno, alguien recomienda algún librito introductorio. Bueno, eso es lo que hice al principio. Así que cuando se guarde el vivo, ahí lo podrás ver. Más arriba preguntaron qué significa en y para. Bueno, es algo que podremos ver, quizá, no sé si tenemos tiempo, después. Pero no me quiero ir de lo que me preguntaron. Si no, esto va a ser un caos. Se nos va. Entonces, desde una corriente se plantea la posmodernidad como una especie de negación rupturista de la modernidad. Es decir, de los principios de la modernidad, que son la razón, el sujeto libre, autónomo, etc. La ruptura con Hegel, porque Hegel es un pensador para quien la historia tiene un sentido, porque acá tenemos, en lo que hace a la estructura del pensar hegeliano, a ver si lo podemos ver desde acá. Dos ejes fundamentales, que son el especulativo, que podríamos llamar lógico, y el histórico, es decir, concreto. La función del eje especulativo lo que busca es fundamentar, esto es lo que yo anoté acá, no sé si se ve ahí. Ahí está, se ve. El eje especulativo lo que busca es fundamentar el discurso metafísico especulativo y exponer sus contenidos básicos. Es decir, es una fundamentación ontológica, y que obviamente incluye a la epistemología y a la nociología, es decir, a la teoría del conocimiento, del discurso metafísico en general. El eje histórico lo que busca es mostrar los contenidos, es decir, las figuras que se van manifestando, que se van mostrando del desarrollo de lo real. Ahora bien, ambos núcleos se tienen como, digamos, horizonte de constitución. Es decir, la historia presupa, dicho en términos muy llanos, no siendo fiel a la letra hegeliana, para que se entienda, el orden histórico presupone el orden lógico, es decir, que la historia tiene un sentido, y el orden lógico presupone el histórico y viceversa, dicho simplemente. Entonces, del pensamiento contemporáneo, que nace justamente de una ruptura del pensamiento de Hegel y de esta voluntad filosófica de construir un pensamiento sistemático a través de un principio ordenador, que en griego antiguo principio se dice arjé. Bueno, que busca básicamente superar a Hegel. Y en superación, obviamente, negarlo. De algún modo, destruirlo.
Entonces, si Hegel como culminación del pensamiento moderno, aunque hay, bueno, ahí hay una reyerta entre si es moderno o contemporáneo Hegel, pero bueno, el pensamiento posmoderno se caracteriza por negar todo fundamento último y absoluto, lo que en filosofía llamamos arjé, como decía, es decir, origen o principio o fundamento, a contrapelo de lo que pasa en Hegel, donde lo verdadero es el todo, como decíamos, es decir, es el despliegue de la totalidad de lo real, se entroniza la categoría del fragmento. Es decir, se rompe con el sistema, porque obviamente si se niega que haya un principio absoluto, entonces no hay un eje ordenador único y universal para todo. Lo que hace también a la pluralidad de voces, de algún modo, pero que no reconocen ningún principio absoluto. Entonces, en general, no habría un sentido en la historia, como sí lo hay en Hegel, porque él dice en el prólogo a la filosofía del derecho, esta famosa y tan recontra citada frase, lo real es racional y lo racional es real. La razón, a diferencia de Kant, que es la totalidad de nuestra facultad de juzgar, razón en sentido amplio, en Hegel la razón es inmanente, porque la realidad posee una estructura lógica, o sea, en lo objetivo, por así llamarlo, ¿no? En lo real exterior, ahí ya está la génesis del pensamiento, de algún modo. Lo que hace el conocimiento es desentrañar esas estructuras y bueno, de alguna manera hay un cierto sentido, porque si no hubiese una coincidencia, al menos pobre, por más pobre que fuese, no podríamos vivir en este mundo. No podríamos ni siquiera, no sé, levantar este vaso de agua o crear un vaso o conocer las leyes de la física o lo que se les ocurra. Pero bueno, el pensamiento contemporáneo niega que haya un sentido en la historia, o al menos un sentido absoluto, unívoco. Entonces se entroniza lo fragmentario, se abandona, justamente por eso también, la voluntad sistemática, se plantea un pensamiento sin sujeto, entendido como sustancia absoluta, como hemos explicado antes. Entonces tenemos un pensamiento que ya es más riesgoso, en el buen sentido, en el hecho de que, bueno, como dice Nietzsche, o como enseña Nietzsche mejor, el desierto está creciendo, es decir, esta decadencia de lo vital y demás. De hecho, bueno, el pensamiento moderno continúa en cierta línea con el pensamiento platónico socrático, en tanto sigue pensando que, por ejemplo, no sé, el alma es superior al cuerpo, el espíritu es superior a la naturaleza, y eso redunda en un desprecio del cuerpo. Entonces, desde Schopenhauer, con su concepto de voluntad de vivir, que lo retoma Nietzsche con el concepto de voluntad de poder, hay una rehabilitación de lo corporal. Nietzsche va a decir que la razón es algo del cuerpo. Es decir, que está muy lejos de la tesis hegeliana de que lo real
es racional y viceversa. Es decir, no hay una razón en la historia. No hay un principio absoluto, ordenador y demás, sino que la realidad se va desplegando en distintos fragmentos y de modo ya no vertical. Ojo, en Hegel el despliegue de lo real es tanto vertical cuanto horizontal, pero bueno, no habría un principio ordenador absoluto. Entonces, la trama de lo real, siguiendo a Deleuze, si leyeron la obra de Deleuze, Rizoma, Otro autor complejo, es ¿no? rizomática. También, sí, también. Es curioso, ¿no? Porque Spinoza influenció tanto a Hegel cuanto a Deleuze, y Deleuze es todo lo contrario a Hegel. Claro. El mismo maestro y dos corrientes distintas, ¿no? Podríamos decir. Claro, exactamente. Es la complejidad de los pensadores, ¿no? Hegel, o sea, de Hegel tenés hegeliano de izquierda y de derecha. Pero bueno, rizoma en griego antiguo significa raíz. Un rizoma es una raíz que va creciendo de modo horizontal. Entonces, la totalidad de lo real sería una totalidad de fragmentos que se van diseminando de alguna manera y se van ordenando sin un fin último, sin un sentido último y absoluto, y de modo horizontal. De esta manera, Deleuze lo que busca es romper con lo que él llama lo arborífero, es decir, estas ontologías o estas filosofías que parten de un principio supremo, absoluto y Como raíz. universal. Claro, de hecho, la metáfora del árbol es un clásico en filosofía. Tenemos, por ejemplo, el famoso árbol de Porfirio. Porfirio, que en realidad se remonta a Platón. Es decir, tenemos la idea del bien y a partir de la idea del bien, lo que sería la diáresis, es decir, la división, partiendo de la idea absoluta o de la idea de las ideas al resto de ideas subordinadas, bueno, la arquitectura de ese desarrollo es arborífera, es decir, tiene forma de árbol. De hecho, Descartes es el que en una de sus epístolas dice que toda la metafísica es como un árbol, donde la filosofía son las raíces, el tronco es la física y las ramas son el resto de ciencias derivadas, ¿no? Entonces, el pensamiento contemporáneo se niega justamente eso, es una negación básicamente de todo el pensar de Hegel en tanto consumación del pensamiento metafísico en general, al menos tradicional, ¿no? Y bueno, para eso es evidente que, bueno, apelan a pensadores como Schopenhauer, como Nietzsche, o bueno, como Heidegger. Entonces, la historia no tendría un sentido absoluto. Lo que podemos rescatar de Hegel es justamente esta lógica del sentido. Es decir, la realidad, después de todo, no es tan absurda. Hay que tomar las críticas a Hegel, pero bueno, antes hay que conocer también bien a Hegel y matizar, cotejar. Entonces, bueno, hay que recuperar el pensamiento de la totalidad, de alguna manera, que es justamente un horizonte que nos permite entender acabadamente lo real y no caer en un relativismo ontológico que no tiene base ni fundamento, porque el relativismo se anula todo el tiempo a sí mismo. Entonces pareciera que no habría verdad, que la verdad sería, no sé, una mera lucha de poder, la verdad sería una especie de imposición autoritaria. Entonces lo que tendríamos que rescatar de Hegel es este saber, esta experiencia de lo verdadero.
no como algo meramente arbitrario, porque si no la realidad se reduciría a una mera lucha. Entonces lo verdadero es lo que se impone y chau. ¿Y qué pasa con las discusiones racionales? ¿Qué pasa con la razón? Se puede criticar a la razón desde un montón de puntos de vista. O por ejemplo, para Enrique Dussel, la razón de la que habla Hegel es en realidad la razón europea occidental. Entonces, no habría una especie de razón con mayúsculas, sino que habría razones histórico-particulares, concretas. Entonces, ese es otro de los pilares del pensamiento contemporáneo o posmoderno, como se lo suele llamar, en tanto exaltación, como decía, de lo fragmentario, y bueno, es exaltación de los particularismos, y se plantea arbitrariamente que, bueno, eh, cada particular, por ejemplo, no sé, una cultura, por ejemplo, está cerrada en sí misma. Entonces, cada cultura tendría una especie de exaltación particular y estaría de alguna manera aislada del resto. Pero justamente lo que nos permite conocer sigue siendo la sistematización del saber en orden a la totalización. No se trata de establecer una totalidad cerrada, de hecho eso es algo que explico en las filminas que tengo acá, sino que se trata de establecer, o mejor dicho, de descubrir de algún modo, una totalidad abierta, que jamás se cierra el ciclo del devenir, y que tiene un sentido, al menos como tendencia. Y es ese sentido justamente el que nos permite no solo entender, sino también manejarnos hasta incluso en el plano más cotidiano, más llano, más básico. Entonces, rescatar de Hegel sería eso, rescatar el saber de la totalidad, el saber del sentido, eh, tomando también lo positivo de estas críticas. O sea, no se trata de caer en un hegelianismo dogmático y cerrado, donde Hegel es el pensador y lo que viene después de él es una cagada, hablando mal y pronto. Creo que bueno, es uno del pensamiento de Hegel, como bien lo dice Edgardo Albizu, un especialista argentino, es uno de los horizontes de nuestro tiempo. Porque todos estos pensamientos, esta recuperación de Nietzsche o de Heidegger, más que nada por la escuela francesa, Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, etcétera, se da en la época del mayo del 68. La vedette de los pensadores, de los filósofos, mejor dicho, en Francia, era Hegel. Hay un auge del hegelianismo, en tanto, bueno, Hegel es considerado el pensador de la razón y de la revolución, gracias a la inversión que hace Marx del pensamiento de Hegel. Entonces, tenemos que en Francia el pensamiento hegemónico lo tenía Hegel. Los pensadores franceses, como nada más ni nada menos que Sartre, que es el maestro de todos estos pensadores, que después se van a rebelar contra él. Jean Hippolyte, un gran hegeliano, y otro hegeliano también, Alexandre Koyev. Entonces, estos jóvenes pensadores, que después van a ser los pensadores que hoy conocemos, Deleuze, Derrida, etc., nacen de una reacción contra Hegel. Porque lo que ellos buscaban era justamente innovar. Ellos veían en Hegel a el orden establecido, por así decirlo. O sea, la idea absoluta es el Estado, es Dios, es en términos de género el falo,
es decir, el pene, entendido en tanto principio ordenador, etcétera. Entonces, bueno, el pensamiento contemporáneo surge como una reacción lógica, hasta incluso en términos hegelianos, es una negación del propio Hegel, en tanto, bueno, Hegel se entendía a sí mismo como, bueno, una etapa superior del desarrollo del espíritu absoluto, es decir, que el espíritu sobreviviría a su gran expositor, o a uno de sus grandes expositores. Entonces, yo de Hegel rescataría, como decía, el pensamiento de la totalidad. Y también rescataría algo que de algún modo los contemporáneos rechazan, que es el sujeto, es decir, van a entender al individuo como un proceso de dispositivos o de relaciones de fuerza, o de poder saber, como dice Foucault, ya no como una autoconciencia y como era determinado antes. Pienso que ahí tendría que haber un diálogo fructífero entre ambas posturas. Pero también los contemporáneos han entronizado la categoría de espacio. Si toda la historia de la filosofía piensa siempre al tiempo como superior al espacio, los contemporáneos van a pensar al revés. Entonces hay una entronización del espacio. De hecho, Deleuze desarrolla toda una cartografía Foucault analiza justamente los espacios donde se ejerce el poder, el hospital, la cárcel, la escuela, el hospital psiquiátrico, etcétera. Sin embargo, lo que cabría plantear acá es que en el espacio puro no hay movimiento. Para que haya movimiento tiene que haber tiempo, en tanto despliegue, en tanto desarrollo y demás, que obviamente necesariamente tiene que darse justamente en un espacio, pero en el espacio puro no hay movimiento. De hecho, Judith Butler también lo relaciona un poco, más bien lo desarrolla un poco, tengo entendido, en el segundo sexo, cuando también va manifestando un poco como pilares de la posmodernidad, hace también esta mención, ¿no? Como de la eliminación del tiempo para pasar más a una relevancia espacial, para fundamentar algo así como la presencialidad del ente, como puerta ética. Claro, entonces yo rescataría también de Hegel el pensar del tiempo. El tiempo es el concepto mismo, de esto no hablamos. O sea, el tiempo es el despliegue del absoluto mismo. Entonces yo rescataría también el pensamiento del El tiempo. tiempo. Y bueno, también la filosofía, muchos elementos de la filosofía de la historia hegeliana, que como decía, vamos a tener una historia que tiene un sentido y que puede ser entendida. Ahí bueno, hay todo un tema, todo en Hegel es complejo, hay todo un tema con el concepto de Geschichte, es decir, de historia. No me voy a meter ahí, no quiero marear a las 14 personas que nos están escuchando, que eran 30, pero las abrumamos 15 ahora. y ahora son 15. ¿Cómo es? Rescataría justamente el sentido de la historia. No como un sentido lineal, absoluto, de hecho en esto cayó Hegel al decir que en sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, la Germania, es decir, Alemania, Prusia, el Estado prusiano, es el fin de la historia. Entonces todo el desarrollo de los pueblos tenderían hacia Sí, ese desarrollo de la razón europea occidental. sí. Ahí estaría una de las bases del eurocentrismo, que es lo que le denuncia Dussel a Hegel. Sin embargo, Dussel no deja de ser hegeliano. Sí, ¿Por qué? Porque es marxista.
Entonces, como verás, es tan rico el pensar de Hegel que puede llegar a tener muchos usos en ese sentido. Se puede criticar sin dejar de compartirlo, ¿no? En ese sentido también. Claro, bueno, de hecho, como decía al principio, ¿no? Hegel lo que hizo es fundamentar nuevamente la metafísica, hacer la filosofía. Creo que tendríamos que llevar a cabo nuevamente esa tarea. Justamente el pensamiento avanza siempre criticando. Sí. Por eso decía, no se trata de pensar a Hegel como Dios mismo, es un pensador, entre otros, muy importante, pero bueno, Marcar la eh, negación, ¿no? Para poder pues, seguir avanzando, ¿no? En ese sentido, ahora sí que con palabras más populares, la antítesis de la tesis, ¿no? Para derivar en la síntesis. claro. Entonces, yo recuperaría justamente, como decía, el sentido de la historia, porque bueno, desde algunas corrientes de pensamiento, por ejemplo en Derrida, se hace toda una crítica a la historia metafísica, con lo cual se reduciría la historia a una especie de historia sin sentido, donde, bueno, sería absurdo. O sea, la historia misma sería un cuento, un relato relatado por un idiota. Entonces lo que yo rescataría es, como decía, el pensamiento del sentido también, porque hoy se habla de la muerte del sentido, de la muerte del De la sujeto, muerte de de la todo, muerte casi del casi, hombre, ¿no? la muerte de la muerte. Eh, entonces yo rescataría eso, porque pienso que la historia eh, mejoraría con más y mejor historia, y no con un pensamiento antihistórico de alguna manera. Sí. Sí, de hecho ahí yo también, Por otra parte, sí, 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 sí. Dale, dale. sí, Ah, bueno, yo agregaría sí, sí, ahí también, pues yo al menos con lo que quedaría, además de la resignificación histórica ante la carencia actual, precisamente también con la conciencia escéptica, porque creo que, al menos en este sentido de la negación, actualmente es muy importante, al menos desde mi perspectiva, pues dar como pues esta negación constante a lo que vamos percibiendo, vamos aprehendiendo con H sobre lo que percibimos, ¿no? Porque hoy en día estamos llenos de muchas narrativas que, al menos creo yo, van, pues bueno, orillando a diferentes pensamientos. Entonces, tener esta conciencia escéptica de decir, bueno, no todo lo que percibo se identifica con la realidad, sino que puede ser lo que se me aparece que simplemente parezca, ¿no? Entonces, manejar pues espíritu más crítico, precisamente como bien decías, no solamente casarnos con un pensamiento y elevarlo, entronizarlo a la deidad filosófica o en otras áreas, ámbitos, sino decir, bueno, esto que recibo, ¿qué es? ¿No? O sea, manejarlo, criticarlo para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, al menos eso sería como algo que yo me quedaría y también para decir brevemente, alguien pregunta aquí que por qué se asimila o por qué asimilas a Hegel con el marxismo, yo diría que pues, Marx bebe, ¿no? Totalmente de Hegel, se fundamenta absolutamente. Entonces, ya nada más sería ahí también ver un poquito sobre la historia de Marx y pues ver cómo fundamenta su propia propuesta sobre Hegel, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte claro. también como para ahora sí que dar una conclusión, eh, ¿qué consejo darías tú en cuestión actitud como para afrontar a Hegel en un primer momento, ¿no? Porque nos has dado recomendaciones, claves hermenéuticas, pero ahora como sabemos que si entramos a la filosofía, Hegel es así, ¿no? Un prejuicio de, no lo leas, ¿no? Porque no lo vas a entender, etcétera. Y si bien, pues es no lineal, pero pues sí hay que tener en cuenta todo lo pasado para entender a Hegel, porque hace una crítica de lo pasado. ¿Cuál sería la postura en la que tú consideras que alguien debería acercarse a Hegel? Y así como un mensaje, pues, conclusorio, ¿no? De esta charla, ¿qué nos podrías decir? Bueno, respondiendo al comentario, Marx era hegeliano, entonces eh, no hay Marx sin Hegel, es impensable. A pesar de la inversión de la dialéctica hegeliana y demás, y de la entronización marxista de la praxis, etc., eh,
Marx es hegeliano y de hecho para escribir El Capital siempre tuvo en mano la ciencia de la lógica. De hecho, uno de los conceptos claves de Marx, el concepto de Wert, de valor, se corresponde con el ser y la nada al comienzo de la ciencia de la lógica. Y de hecho la dialéctica es entendida por los marxistas, sea Lenin, sea Trotsky, quien sea, que se sitúa en esa línea. La dialéctica es entendida como, no sé, la partitura que le permite al pianista tocar el piano. Es lo que le permite al militante revolucionario entender la realidad, entender los procesos, entender los acontecimientos, no como fenómenos aislados que no tendrían explicación, porque sería absurdo pensarlos así, porque si se lo piensa así al concepto de acontecimiento, que es una palabra fetiche del pensamiento contemporáneo, ¿dónde está el acontecimiento entonces? ¿Está dentro de la historia o está fuera de la historia? Hay una serie de problemas ahí. En cambio, desde la racionalidad, que entiende lo real, en términos de totalidad, que interpreta los fenómenos a la luz de la totalidad como horizonte, podemos llegar a entender, por ejemplo, que en la historia lo que debe suceder acontece como accidente. Yo esto lo relaciono con determinadas revueltas, como por ejemplo la que pasó ahora en Chile, que nadie entiende cómo, porque unos pibes saltaron unos molinetes y, mirá el quilombo que se armó por eso. Pero bueno, como dicen las pancartas de los chilenos, no son 30 pesos, son 30 años. Hay todo un despliegue ahí, que bueno, es justamente lo que tenemos que rescatar. También tendríamos que rescatar la luz al final del túnel. Porque si hay algo que no tenía Hegel, y que no tenía Marx, y que no tenía tampoco Nietzsche, es lo que en Alemania se conoce como Kulturpessimismus, es decir, como pesimismo cultural. Es decir, donde, bueno, no hay mucha salida, no habría emancipación, no sería posible. Entonces, bueno, tendríamos que refugiarnos en el arte, en lo estético. Entonces, bueno, cambiamos un programa revolucionario por arte contemporáneo. Vaya liberación. Entonces, igual no es así de fácil, no es así de simple, pero bueno, estoy hablando en términos muy llanos, muy generales. Entonces, para concluir, ¿cómo entrarle a Hegel? Bueno, yo di ya una serie de claves. Vean las filminas que subí a mi página, las voy a dejar en las historias, lo voy a poner historias destacadas si lo pueden ver, y no andan buscando en mi feed, no pierden tiempo. Pero bueno, fundamentalmente tienen que tener una buena base de Kant. Porque como habrán visto en la exposición, que obviamente fue en términos muy generales, no van a entender en buena medida la fenomenología si no tienen una buena base de la crítica de la razón pura. Que lo que hace la filosofía es como la prueba de fuego del estudiante. Porque al ser una obra difícil, representa un desafío. Entonces, si logran atravesar la prueba, por así llamarla, de la crítica de la razón pura, van a estar en condiciones de entrarle a Hegel. Con una buena base. Ahora, si quieren ir pura y exclusivamente a Hegel, lo cual no está para nada mal, tienen el comentario de la fenomenología del Yo al Nosotros, que ya lo mostré, este librito chiquito, La filosofía de Hegel, de Mure. En el libro de Carpio, el famoso libro de Carpio, Principio de Filosofía, hay un capítulo sobre Hegel que es bastante ameno, les puede llegar a servir, pero bueno, fundamentalmente paciencia y perseverancia con Hegel. Paciencia y No lo van a perseverancia. entender no lo van a entender de la noche a la mañana. Yo todo esto que les digo son cosas que vengo estudiando hace años y años y años. Filosofía es como cualquier otra disciplina.
se empieza por lo elemental, por lo básico. De hecho, incluso la fenomenología del espíritu empieza por la sensibilidad. Es decir, la certeza sensible, no sé, la conciencia común y corriente de que, bueno, esto es un vaso y es real y tiene realidad en sí mismo. Es la conciencia cotidiana. Entonces pasa de la experiencia más pobre a la experiencia más compleja, que es la experiencia o el saber que el espíritu tiene de sí. Sí. Entonces, en filosofía también está ese camino. Entonces, esto sería como ir al gimnasio a tocar la guitarra. Primero empezás con las pesas más livianitas, después vas tirando cada vez más peso. En el caso de Hegel, bueno, al principio, obviamente, no van a entender nada, o van a entender algo. Con ese algo ya tienen un pequeño peldaño para ir escalando, una pequeña base. No sé si este vivo ayudó a esclarecer algo o si complicó aún más las cosas. No lo sé. Si hablamos de Hegel, Hablamos de hablamos de Hegel Hegel. hasta el hartazgo. Yo igualmente voy a lanzar un círculo de lectura de Hegel, gratis y abierto al público. O al menos con aportes voluntarios para no morirme de hambre. Y para que, bueno, puedan entender a este muchachote. Pero básicamente en lo actitudinal, paciencia, Persevera. perseverancia. Leer a Hegel es apasionante. A pesar de lo que se dice, la escritura de Hegel no es tan oscura, tiene pasajes muy poéticos, como el pasaje cuando habla de la rosa en el prólogo. No sé si leerlo. A ver. A ver. A ver si lo encuentro. Ya está. Esta frase, este pasaje es muy poético y explica en buena medida buena parte de lo que veníamos diciendo. Me estaba entusiasmando ya, quería leer algo del principio. Basta. Bien. El capullo desaparece al abrirse la flor. Y podría decirse que aquel, es decir, el capullo, es refutado por la flor. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí, es decir, como una falsa existencia, de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Es decir, donde el entendimiento ve contradicción, del punto de vista de la razón vemos que la realidad es un proceso, donde la flor, para llegar a ser flor, primero fue capullo. La flor es la negación, es decir, es la superación de este capullo, que a su vez es otra fase u otro momento en el desarrollo y despliegue de la planta como especie, que no solo es una especie, sino que las plantas son otro reino dentro de los seres vivos. Entonces, la rosa primero fue semilla, luego germina, surge el tallo sería una... O sea, para que se entienda esto del espíritu absoluto y la totalidad del real con este ejemplo claro.
la planta como todo, como totalidad, e incluso como reino dentro de los seres vivos, se pone a sí misma, es decir, se establece en su elemento primordial, que es la semilla. La semilla es de modo inmediato, cuando Hegel habla de lo inmediato, habla de lo no desarrollado, es decir, de lo no verdadero todavía. En la semilla está contenida ya la totalidad de la planta, pero no es todavía la planta. Algo así como acto Para potencia, eso, ¿no? También. exactamente, es algo que Hegel toma de Aristóteles. Eh, entonces, para llegar a ser plenamente, es decir, para desplegarse plenamente, para ser efectivamente real, la semilla tiene que atravesar todo el proceso, es decir, debe atravesar en otros términos, en términos más hegelianos, las figuras o los momentos de su desarrollo, que se encuentran todos ya en el concepto de la planta. Entonces, donde desde un punto de vista que incluso se corresponde también con el pensamiento contemporáneo, ¿no? Este pensamiento que considera que no hay ningún sentido y que todo es fragmentario. Desde el punto de vista de la razón vemos que sí que hay un sentido y que hay un desarrollo. Sí. Sí, de hecho ahí yo me quedaría nuevamente con este ejemplo porque ya es pues aterrizado, ¿no? Tal cual a la flor y también rescataría precisamente esto que mencionas, que creo que como todo, ¿no? Se dice que para un buen entendimiento y desarrollo de cualquier área del saber se requieren años de estudio y práctica, ¿no? En este sentido, paciencia, perseverancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a agarrar de una noche a la mañana y por más que algo característico, ¿no? De nuestra época es precisamente la aceleración, pues bueno, este tipo de autores también nos pide, pues bueno, un poco más de paciencia, ¿no? Entonces, profe, pues me parece que, no sé cómo veas, y aquí le damos a la gente ya un respiro, le decimos, bueno, este es Hegel por ahora. Yo, la verdad, quedé pues encantado, ¿no? También muy agradecido y me encantaría que más adelante podamos también volver a retomar con algún otro tema que aquí ya nos sugirieron a Kant, la modernidad, el discurso, el método, entre muchas otras cosas. Entonces, pues agradecerle mucho que aceptara la invitación, también agradecerle a todas, a todos los que nos escucharon, a los 30 que se llegaron a unir y a los 14 que terminaron con nosotros. Muchas gracias, profe. También gracias a todos los que nos vieron. El vivo se va a quedar en mi perfil por si lo quieren revisar. Casi al inicio, mitad, están las recomendaciones que nos hace el profe sobre libros, claves hermenéuticas. Entonces creo que, al menos de mi perspectiva, sí se aclara un poco Hegel en este momento y sobre todo se aclara la manera en la que podemos entender a Hegel. Entonces, muchas gracias, profe. Gracias a los que se unieron. Encantado. Bueno, mi devolución, bueno, gracias por el espacio, por escucharme atentamente, gracias a las 16 almas que, que están ahí conectadas, que se aguantaron este vivo Denso. duro, denso, denso como libro de Hegel, valga el chiste. Y bueno, espero les haya servido de algo. Como dije anteriormente, no sé si les compliqué más la vida o sí, o si les sirvió de algo. Espero haya sido al menos un granito de arena. Bueno, gracias Leonel, yo también te quiero. Gracias a todos los que están mandando saludos, gracias a ustedes por su tiempo. Mandan saludos de Lima, saludos a los hermanos peruanos. Y bueno, gracias a todos y nos veremos en otra transmisión. Muchas gracias, profe. Gracias a los que nos vieron. Nos vemos. Abrazo, Jorge.